Entonces, nada más para recordar un poco las fuentes de información demográfica, que son 3, los censos, los registros administrativos y las encuestas. Entonces, la parte de los censos es la principal fuente de información, porque la que constituye, digamos, la que muestra las características generales de una población en términos de tamaño, composición, y que pues se aplica a toda la población, ¿no? A todos. La característica del censo es que es universal, en este sentido que incluye a todas las personas, que se realiza en un momento específico, o sea, independientemente que pueda durar, como es el caso de los más recientes, 4 semanas, un mes aproximadamente, se define un periodo específico para la realización de los censos. También la idea es que podamos conocer a partir de los censos las características generales de una población, de un territorio definido, y bueno, básicamente pues esta fuente está generada por el Estado para fines, digamos, de planeación de las políticas, para conocer cómo se distribuye esa población, cuáles son sus características. Y también otra de las particularidades es que no es posible identificar a las personas, porque en términos generales, en la información que nos proporciona INEGI, en el caso de los censos, pues es información agregada, ¿no? O sea, nos dice el total de población que hay en ese municipio, con cuántas mujeres, cuántos hombres de ciertas edades, ¿no? Pero no nos va a decir dónde vive tal persona, y esa información a esa no tenemos acceso, y por tanto pues se tiene esa cuestión de anonimato en cuanto a la información que es posible consultar. En el caso del censo, la unidad, digamos, para recolectar la información es a partir de las viviendas. Teniendo el registro de viviendas, se puede, digamos, esa es la unidad con la que se va a identificar a las personas a partir de las viviendas. Ahí se va a identificar al número de personas que viven en esas viviendas, y por tanto las características también de ellas. Entonces es una manera, un mecanismo, digamos, para poder recolectar la información, ¿no? La vivienda, donde las personas viven. Y pues es interesante porque en el caso de los censos, conocemos generalmente los censos de población, ¿no? Que son los que recolectan información de las personas. Pero bueno, también hay otros censos, como son los económicos, que también nos permiten analizar las características de las unidades económicas del país, ¿no? En el caso de México se tiene el registro de pues a qué se dedica la unidad, cuántos empleados se tienen, en qué área económica se encuentran, y una serie de datos que podemos tener con los censos económicos. Pero aquí la clave es tomar en cuenta la universalidad, ¿no? O sea, que la idea es conocer las características de toda la población, que eso puede pues limitar un poco, como los mencionábamos en la parte de los análisis globales, pues nos puede dar cuenta de las tendencias, de la magnitud de las características generales de una población, porque no podemos estar haciendo cuestionarios, digamos, específicos o preguntas específicas a toda la población, porque es un proceso de recolección de información y de procesamiento muy, muy complejo, muy caro, considerando pues los territorios, el número de población, pues se puede complejizar mucho, ¿no? Entonces, por tanto, pues son ejercicios que se hacen y que se promueven a nivel de Naciones Unidas, en que se hagan cada 10 años. Pues muchos países, incluso pues no tienen acceso a poder generar ese tipo de ejercicios.
a veces no se tiene la información censal. México a nivel América Latina pues es de los pocos países que sí tenemos esa continuidad en los censos y se han tenido. Si nosotros revisamos en la página de INEGI, pues sí hay como una tradición importante de los censos de población en México. Entonces, pues ese es como un punto relevante. A partir del censo también se generan otro tipo de fuentes, como son, bueno, se hacen, en el caso de México, se hacen dos ejercicios, digamos, un censo con un cuestionario básico, que se le pregunta a toda la población, con preguntas como es un cuestionario más corto, muy general, que vienen características de la vivienda, características de las personas, y también se aplica un cuestionario ampliado que solo es a una muestra y por tanto pues tiene la representatividad se ve limitada hasta términos municipales, algunas ciudades mayores de 50,000 personas. Entonces, esa es una de las características que tiene, particularidades que tendría el caso de los censos en México, que tiene estas dos formas de captar información de la población. Y bueno, pues sí, se tienen problemas y dificultades a la hora de recolectar la información, porque bueno, muchas personas no pueden ser registradas, hay viviendas no habitadas, o como en el caso que nos contestaron en el caso de esta Fátima, que mencionaba INEGI, ¿no? Pues no se encontraron las viviendas, en las viviendas no había nadie, pues entonces ya se asumió que no habían pero no hay como este seguimiento en cuanto, pues, qué pasó con esa población, ¿no? ¿A dónde se fue o qué? Entonces, pues, básicamente se queda con esta parte de, pues, no hay nadie en esas viviendas y pues ya, se borra del registro, ¿no? Y pues también puede haber deficiencias en la captura de información, que es una de las formas de evaluar la información censal, que puede haber, como en el caso de México, digamos, una persona de la vivienda, pues va a registrar a todos, ¿no? Aquí cuántos viven, qué edad tienen, y puede ser que hay algunos datos que parecieran un poco generales pero muchas personas no saben, ¿no? A lo mejor la edad exacta de la persona, la edad cumplida, a qué se dedica exactamente, específicamente a qué hace o demás. Entonces, pues puede haber que el problema de que a la hora que se registre, pues no se tenga la información, digamos, completa, ¿no? Y entonces, pues eso puede generar sesgos en la, en la captura, digamos, de la información. No sé si aquí, profesor, quiera comentar algo más de los censos. No, creo que has manejado todos los términos de manera bien, o sea, no completo, pues. No tengo mayor comentario que hacer, o sea, nada más que te estás refiriendo mucho a la manera de hacer nuestros censos. Había que decir nada más que en otros países se manejan otro tipo de formas de levantar la información, ¿no? A través de formularios que se hacen llegar a las viviendas y que además se cuenta con un registro de la población que facilita mucho el levantamiento censal, ¿no? Y bueno, aquí en México todavía, como todo el mundo sabe, se realiza cara a cara, casa por casa, ¿no? O sea, aunque es una sola persona el que da la información, pero sí hay necesidad de visitar todas y cada una de las viviendas, ¿no? De que se compone el país. No, ningún otro comentario. Perfecto. Y bueno, siguiendo en ese mismo sentido, pues también nos encontramos con la otra fuente de información, que son los registros administrativos. La idea general de los registros administrativos es contar con información continua de eventos por parte de una administración o de una institución, ya sea a nivel público o privado. Es toda esa información
que se va a, esa es la característica de los registros, ¿no? Tener información continua de lo que sucede o lo importante que sucede respecto sobre todo a eventos, ¿no? Por ejemplo, el número de alumnos que entran en las nuevas generaciones, el número de egresados, por ejemplo, el registro escolar conforma pues ese tipo de registro, no es un registro continuo en donde tienen la información de cuántos egresan, cuántos se titulan, por año, por semestre, no sé. Entonces hay como una serie de información que se recaba de manera continua. Y pues generalmente lo que utilizamos en el caso demográfico, pues que tiene que ver con los fenómenos demográficos, el análisis de esos tres fenómenos, que ¿cuáles son los tres fenómenos demográficos? Antes de que... Creo que ya ni está. ¿Cuáles son? A ver si recuerdan, 3 fenómenos demográficos básicos. ¿Era nacimiento, muerte y migración? Casi, casi. Esos son los eventos, digamos, ¿no? Esos son los eventos. Fecundidad, ¿no? Fecundidad Fecundidad, migración y morbimortalidad. y mortalidad. 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 Bien. Mortalidad. Entonces, esos son los fenómenos. Por tanto, en las estadísticas vitales tenemos el registro de esos hechos vitales que son los nacimientos y las defunciones. Claro, se agrega otro registro de evento que serían las uniones, digamos, legales en cuanto a los matrimonios, pero también los divorcios, ¿no? Entonces tenemos ese registro. En el caso de la migración, pues es mucho más complejo el registro, ¿no? De entradas y salidas. O sea, si bien el Instituto Nacional de Migración tiene información sobre las personas que entran o no al país, pues sí también hay mucho sesgo en cuanto a posición en situaciones indocumentada o demás, pues suelen no registrarse. Entonces, pues eso es como más difícil ir midiéndolo y también, pues, la dinámica del propio fenómeno de la migración, pues también hace pues, que sea más complejo el registro, ¿no? O sea, nosotros como personas tendríamos que estar registrando nuestras entradas y salidas, o sea, decir quién sale y entra, y pues es mucho, mucho, muy complejo estar haciendo todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, en el caso de la migración, pues se tiene otro tipo de registro, que más bien su captación se enfoca generalmente con el censo, a partir de hace 5 años dónde estaba, y ahora dónde se encuentra esa persona, o si vivía ahí, o si regresó, o se retornó. Hay todo un apartado de migración que se tienen los censos y también hay encuestas específicas para el caso de la frontera norte y sur, que eso lo vamos a ver en la parte de encuestas. También se tiene esta parte de la recolección de la migración, sobre todo internacional. En la parte de la migración interna, básicamente la información se capta con los censos, ¿no? Bueno, estoy regresando a los registros administrativos. Entonces, eso lo tenemos, esos registros oficiales de información sobre esos hechos vitales, pues se tienen a partir del registro civil, pero bueno, como sabemos, pues esta parte histórica en cuanto al registro parroquial fue como los inicios de estos registros vitales, ¿no? A partir de los bautizos, los entierros y los matrimonios, pues la iglesia tenía ese control del registro de los eventos, ¿no? Que posteriormente, pues ya se llevó a cabo el registro civil, se generó, digamos, toda esta institución para la recolección de estos hechos vitales. Bueno, pero para un análisis histórico, pues muchas veces se utiliza ese registro parroquial porque incluso después de que se inició el registro civil, pues el registro parroquial constituía la principal fuente, porque mucha gente todavía no se registraba, no se tenía
esa idea de la importancia que tuviese tener ese registro. No había los suficientes registros. Incluso actualmente pues tenemos problemas en ese sentido de la cobertura del registro porque no se tienen los suficientes. Normalmente están en cabeceras y muchas de las comunidades alejadas pues se les complica ese registro, ¿no? Entonces, pues el registro parroquial en ese sentido, pues constituye esta parte importante que se utiliza para la reconstrucción de poblaciones antiguas, sobre todo cuando cuando se inicia todo este registro en el contacto con España, pues se tiene esta parte histórica. Pero bueno, también hay otro tipo de registros que se pueden también tener, que también son fuente de información demográfica, que también se enfoca, por ejemplo, sobre todo al estudio de la salud, por ejemplo, que también se tiene información de los registros de los egresos hospitalarios, de la atención en salud, los registros, por ejemplo, del IMSS, de cuántos se inscriben, cuántos salen. Esos son otros, digamos, ejemplos de registros, ¿no? Entonces, pues, esas son las características particulares de los registros, pues esa continuidad y esa permanencia, ¿no? Y pues no necesita representatividad, porque en sí, pues son eventos que se van registrando, entonces no tiene esas problemáticas como en el caso de la encuesta. Son los casos que ocurren y demás, entonces pues no necesito esa representatividad. Y pues los problemas de que también se presentan, pues también como mencionaron en algún momento, Fátima, pues puede haber deficiencia en la información recogida o que no se distingan bien las causas, sobre todo las causas de muerte. Hay muchos problemas en cuanto a veces no es un médico el que registra, entonces pues también esas deficiencias pues van a generar también problemas a la hora que yo analizo esas causas. Y también pues puede haber errores de cobertura, por ejemplo en el caso de los nacimientos, que no se registren los nacimientos por estas causas, ¿no? Que le mencionaba. Y que otra cosa también que mencionaba el profesor en algún momento, que también puede haber ese subregistro en el caso, por ejemplo, de los efectos del COVID en el registro de niños. O sea, que no es que no haya niños, sino que no se estaban registrando por ese efecto de que se cerraron todas los registros y demás, pues realmente lo que refleja pues es esa limitación y realmente sí ocurrieron los nacimientos, pero no se registraron. Y también pues puede haber eso doble registro en el caso de los nacimientos, pues también puede haber esos casos en donde hay personas que en algún momento a lo mejor se estaba su registro en el pueblo, pero después dijeron, no, pues ya me vuelvo a sacar otra acta y me vuelvo a registrar. Creo que ahora es más complicado, pero antes era como muy usual hacer ese doble registro. Aquí ya no sé si quiera comentar algo más. No, pues decir que hay muchos registros que no necesariamente se hacen con fines de población, con fines de análisis estadístico, sino muchas veces son para otros fines, ¿no? Y que uno como en el área de la demografía también suele utilizar, ¿no? Habíamos comentado en algún momento con el caso cuando Enrique andaba con lo de la cuestión electoral, que el caso del padrón electoral también es un registro administrativo que realiza el INE y que puede dar mucha información acerca del comportamiento, no solamente político de elecciones de la población, sino que es lo que más se acerca a un registro de población, ¿no? Que tenemos, sobre todo para las personas de 18 años y más. Pero no se creó con esos fines, sino se crea para otro tipo de aspectos, aunque podría usarse para esos fines, aunque es muy difícil acceder a la información, ¿no? También de esa fuente. No,
creo que ya dijiste lo que había que decir, ¿no? Bueno, entonces ya pasando a la última parte que tiene que ver con las encuestas, pues hay una serie de encuestas, que la idea del objetivo de las encuestas, pues es, es conocer características específicas de una población o de fenómenos específicos. Y pues como no se puede realizar a toda la población, por esa cuestión que les digo que es muy complejo, muy costoso, pues se utilizan estas muestras representativas para conocer estas cuestiones, ¿no? O sea, hay encuestas de ocupación y empleo, hay encuestas sobre uso del tiempo, encuestas de violencia contra las mujeres, o sea, también se van generando estos ejercicios de encuesta que también responden a las necesidades que tienen o las problemáticas que se enfrentan en el país y se van construyendo como estos ejercicios. Entonces, en el caso de México, pues tenemos una gran tradición de encuestas nacionales de diferente tipo, incluso algunas que se hacen 5 veces al año, como las encuestas de ocupación y empleo, que es la que nos permite conocer los niveles y los cambios en las características de las personas empleadas con alguna ocupación. Entonces, pues la idea es también ir recolectando esos cambios o dar cuenta de los efectos de la parte económica sobre la ocupación, que es una de las principales problemáticas en México y por tanto, pues se busca tener esta continuidad en las encuestas. Entonces, sí se ha tratado de hacer esos seguimientos con estas encuestas. Y también tenemos encuestas que nos ayudan a entender como procesos que sucedieron en el pasado, ¿no? Hay encuestas también retrospectivas que nos permiten analizar, reconstruir las historias de vida de las personas en diferentes aspectos, en la historia laboral, la historia familiar, la historia de embarazos. Entonces también la idea de las encuestas es ir reconstruyendo esta parte histórica de las poblaciones, de las generaciones, para ver qué ha sucedido, si se están dando cambios en ciertos ámbitos de género, de movilidad social. Entonces, eso también es importante que conozcamos un poco de todo el trabajo que se hace en INEGI en cuanto a la generación de encuestas nacionales, ¿no? También, pues, en el ejemplo, en el caso del COVID, pues se dio este ejemplo de hacer de a partir de hacer la necesidad de contar de información de la población, de la salud de la población, pues ya sea, si lo vieron en algún momento, la encuesta nacional de salud, pues era como una encuesta que no era tan reconocida, ¿no? Pues a partir del COVID se consideró como algo importante y que se tenía que seguir haciendo con cierta continuidad. Entonces también se van posicionando las encuestas en función de ese contexto, de las necesidades. ¿Qué quiero saber? Quiero saber cuántas personas tienen ciertas enfermedades, cuál es la prevalencia, cómo es la distribución de esas enfermedades, dónde se requieren ciertas políticas, especificar, aplicar y demás. Entonces, también en ese sentido, se han generado esos ejercicios. En el caso, por ejemplo, de la violencia contra la mujer y la violencia, en este caso la violencia de género, pues se han realizado ejercicios importantes de registros, tanto de registros como de encuestas. En el caso de las encuestas hay una encuesta interesante de la encuesta sobre la dinámica de los hogares, de la dinámica, donde se hace un énfasis sobre el estudio de los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres, considerando pues todo el contexto en el que se vive y considera como un elemento o un aspecto de relevancia nacional y por tanto es una encuesta que se continúa realizando. Entonces hay varios ya rondas de esa encuesta, incluso ahora en el 2021 se realizó la última encuesta y que supongo que para este año saldrán los resultados de esa encuesta.
Entonces, pues hay muchas encuestas que podemos ir explorando también. Y yo creo que en algún momento vamos a hacer algún ejercicio con alguna encuesta, que también vamos a ver todo el rigor, en qué nos tenemos que fijar metodológicamente, cómo se despliega la información en el caso de las fuentes de información, en el caso del INEGI, porque considero que es como una página, en el caso de INEGI, nos muestra claramente como de una forma muy amigable las fuentes de información, ¿no? Eso es importante, que eso lo vamos a ir viendo con la parte más práctica. Pero bueno, también tiene sus limitaciones, puede también haber errores de muestreo, que no se tenga cierta especificidad y control digamos, a nivel metodológico de las muestras, y pues también hay que considerar que son encuestas complejas en ese sentido de la definición y la construcción de la muestra, porque considerando que es un país muy heterogéneo, lo que se busca siempre en las encuestas nacionales es que se tenga representatividad de los 3 niveles de socioeconómico, que se tenga representatividad por estado. Entonces hay como cierto rigor en ese sentido en cuanto a la generación de las muestras para la generación más bien para la generación de estas encuestas, ¿no? Y pues también puede haber error de contenido y error de cobertura, es decir, que no puede haber pues alta frecuencia de no respuesta, errores en el contenido, a lo mejor no se entendió bien una pregunta y demás, que también pues en el caso de los censos pues también puede tener esas dificultades, ¿no? O sea, también la manera en que se pregunta pues es como incluso todas las encuestas a nivel nacional tienen todo un marco conceptual de dónde surgen, cómo se conceptualiza, cómo pasar de ese concepto a la pregunta, qué se va a preguntar, cómo se va a preguntar a las personas. Entonces, casi todas las encuestas tienen ese marco conceptual, no surgen, digamos, de la nada, sino que tiene atrás una parte teórica, conceptual importante en cuanto a decir, bueno, por ejemplo, hay una encuesta sobre bienestar. Bueno, pero ¿cómo se va a entender bienestar? ¿Qué dimensiones va a tener ese bienestar? ¿No? O si voy a hablar de las violencias, pues, ¿qué voy a contemplar en violencia física? ¿Qué voy a contemplar en violencia psicológica? Entonces, eso parte de una construcción conceptual analítica que también es importante tomarlo en cuenta para la generación de este tipo de encuestas. No sé si hay algo más, profesor. No, creo que está muy bien todo ya. Para no abundar demasiado, creo que ha sido muy, muy extensa la explicación y muy explícita, muy bien realizada. Y pues no sé si quiere hablar usted de los cocientes, o sea, ya en términos, ya hablamos un poco de las fuentes, o Pues ya síguete mejor, ¿no? O, o a lo mejor lo dejamos para la siguiente, ¿no? y ahorita nos metemos nada Y más nos en el metemos más bien a parágrafo. la parte cuantitativa, ¿no? O los damos 10 minutos de recesito para ahorita a la 1 comenzar una horita, aunque sea de trabajo cuantitativo, ¿no? Bueno, entonces aquí te le ponemos pausa y vamos a explorar un poco la página de INEGI. Sí.